Bien, vamos a empezar con la clase de esta semana. Vamos a trabajar electrización de materiales y para ello vamos a repasar un poquito algunos conceptos que vimos las 2 semanas anteriores, sí, a esta. Primero que nada, vamos a recordar que todo lo que nos rodea está formado por materia. Cuando el hombre interviene sobre esta materia, puede fabricar distintos materiales, como por ejemplo a partir de un árbol, que es materia natural. Puedo construir una mesa, sí que ya sería un material, porque el hombre justamente intervino. Tanto la materia como los materiales están formados por átomos. Recordamos que los átomos tienen un núcleo en donde hay partículas positivas llamadas protones y por fuera en los orbitales se encuentran los electrones de carga negativa girando a una velocidad muy alta. Sabiendo esto, contamos la semana anterior, ¿sí? Y la anterior también, que estos átomos a veces pueden perder electrones y a veces pueden ganarlos. Cuando un átomo pierde electrones, decimos que se carga positivamente y que se transforma en un catión. Esto suele pasar con todos los metales de la tabla periódica, como por ejemplo el sodio, ¿sí? Y el magnesio. En cambio, cuando un átomo gana electrones nuevos a sus orbitales, decimos que se carga eléctricamente de forma negativa y que se transforma en un anión, ¿sí? Esto pasa con todos los no metales, como por ejemplo el nitrógeno y el oxígeno. Sabiendo esto, sí podemos entonces resumir que un ion o un átomo cargado eléctricamente puede clasificarse en anión, ¿sí? Si este es negativo y ganó electrones, o en catión si es positivo y perdió electrones. ¿Qué pasa? ¿Dónde es que estos elementos o átomos pueden ganar o perder electrones? Esto ocurre en un montón de situaciones y en un montón de materiales. La lista es muy amplia y por eso elegimos solamente algunos para que tengan algunos ejemplos. Así que vamos ahora a relacionar con algunos fenómenos de la vida cotidiana para entender cómo se da este fenómeno de carga eléctrica en la vida real. Entre ellos, los materiales que se pueden cargar eléctricamente están el papel, el vidrio, algunas telas como por ejemplo la seda o el nylon, el cabello humano y un material muy común en la construcción, ¿sí? Y en un montón de aplicaciones industriales que se llama poliuretano y por ejemplo se utiliza para hacer las esponjas que usamos en casa para lavar los platos. Entonces, estos materiales se pueden cargar eléctricamente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que estos materiales, como los iones, ¿sí? Que estuvimos hablando anteriormente, pueden volverse positivos o pueden volverse negativos. Y esto obviamente va a tener que ver con los átomos que formen a cada uno de estos materiales. Hay distintos mecanismos, ¿sí? Por los cuales estos materiales se pueden cargar eléctricamente. Nosotros vamos a ver los tres más comunes, que son el frotamiento, el contacto y la inducción. Cuando hablamos de frotamiento, como bien nos dice la palabra, ¿sí? Esta forma de electrificar un material, ¿sí? O darle una carga eléctrica en forma más sencilla, justamente va a ocurrir cuando dos materiales se froten entre sí, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una regla de plástico y froto esa regla de plástico en una remera de nylon, lo que va a ocurrir es que el plástico va a robar electrones de esa tela y se va a cargar negativamente, es decir, que los átomos que forman la regla se van a transformar en aniones. En cambio, la tela, que perdió electrones, ¿sí? Debido a este frotamiento, va a quedar cargada positivamente y esos átomos que la forman se van a transformar en cationes. Esto pasa cotidianamente, ¿sí? Ya que el nylon, ¿sí? Por ejemplo, la seda no tanto, pero el nylon sí es un material muy común que puede estar en altos porcentajes en la ropa que utilizamos, más que nada en la ropa deportiva. Nosotros al utilizar esta ropa todo el tiempo estamos frotando nuestro cuerpo contra la ropa debido al uso cotidiano y eso hace que nuestro cuerpo y la ropa vayan justamente intercambiando electrones y que nos carguemos. ¿Cómo lo podemos evidenciar? A veces pasa que voy a abrir la puerta del auto o voy a justamente a saludar a otra persona o abro la puerta de mi casa que es de chapa, por ejemplo, y nos da una patada. Esa famosa patada, ¿por qué ocurre? Porque como justamente nos quedamos cargados eléctricamente al frotarnos contra la ropa, esas cargas en algún momento se tienen que equilibrar, se tienen que eliminar y una forma es justamente la famosa patada. Cuando nosotros tocamos el metal, esos electrones en exceso que tenemos se descargan de golpe en ese material y ahí se produce ese pequeño choque eléctrico que nosotros sentimos a veces bastante intensamente y que es bastante molesto.
Pero bueno, eso es justamente debido a esta carga por frotamiento. Otra forma que tenemos es por contacto. Acá ya no hay un frotamiento entre materiales, sino que es cuando yo acerco dos materiales y los pongo en contacto, ¿sí? Sin necesidad de frotarlos, y que se van a cargar, uno de ellos se va a cargar. ¿Cómo ocurre esto? Supongamos que yo tengo un material, ¿sí? En este caso una varilla de vidrio que está cargada positivamente. Si yo acerco esa varilla de vidrio y la pongo en contacto con un material que no tiene carga, ¿sí? Ese material puede también volverse positivo. Y eso es lo característico de la electrización por contacto. Si se va a, digamos, el material cargado va a transmitir esa carga a otro material que no tiene carga. Y la carga que transmita va a ser la misma. Es decir, si yo tengo un material que es positivo y lo pongo en contacto con otro material, ese otro material también se va a volver positivo. Si fuera negativo el material de origen, ¿sí? el cargado, el nuevo, digamos, también se va a cargar en forma negativa. Esto pasa en un montón de situaciones cotidianas. Elegí esta por ahí que no es tan cotidiana, pero es bastante llamativa, que se da con un aparato físico que se llama bola de Faraday o cubeta de Faraday, ¿sí? Que es un recipiente de vidrio que tiene cargas eléctricas en su interior y cuando nosotros lo tocamos, es decir, entramos en contacto, esas cargas me cargan a mí también y hace que lo podamos evidenciar justamente en este frizz que se nos genera en el cabello. ¿Sí? Es un dispositivo que se vende generalmente como con uso decorativo, es de fácil acceso, no es muy caro y la verdad que es bastante llamativo, así que si en algún momento nada, lo buscan y lo encuentran, está bueno para probarlo. Y finalmente tenemos la carga por inducción, ¿sí? Esta carga se va a dar sin que los materiales necesariamente entren en contacto. ¿Qué quiero decir? Supongamos que tomo una lapicera y como dije hoy, o la regla de plástico, y la froto en mi ropa deportiva, ¿sí? Dijimos que por frotamiento la regla se iba a cargar y la ropa también. Ahora, si yo esa regla, sin necesidad de tocar, ¿sí? La acerco a un montón de papelitos que yo tenga en la mesa, voy a notar que sin tocarlos, la regla va a generar una atracción sobre los papeles. Los papeles se van a adherir o se van a mover sobre la mesa debido a la cercanía con la regla. En este caso, los papelitos se cargan eléctricamente debido a que la regla está cargada, ¿sí? Pero se va a dar por inducción. Cuando decimos que se da por inducción es que hay un campo eléctrico alrededor de ese material y ese campo eléctrico afecta a otro, sí, que está cerca pero que no está en contacto. En este caso la regla tiene un campo eléctrico debido justamente a que está cargada y cuando yo acerco esa regla con su campo eléctrico a los papelitos sin necesidad de tocarlos puedo provocar un efecto en los mismos, ¿sí? Estas tres formas son las más comunes y van a derivar en algo muy importante, sí que nos va a acompañar en otros temas, no solo este año, sino en cuarto año también, que es el origen de los conductores y de los aislantes. ¿Por qué algunos materiales son conductores y otros son aislantes de la electricidad? Esto tiene que ver con cómo se distribuye esta carga eléctrica en los mismos. Si la carga es puntual, es decir, ¿sí? Si yo tengo un material que cargo eléctricamente, pero esa carga se queda en una porción pequeña del material, es decir, en un punto del mismo, vamos a decir que ese material es aislante. ¿Por qué? Porque esa carga no la puede transmitir por todo, ¿sí? Por la completitud de su estructura, sino que se va a quedar en un lugar del material. Esto pasa, por ejemplo, con el caucho, ¿sí? O con la goma que recubre los cables. Si yo quisiera distribuir una carga eléctrica en estos cables de goma, no podría hacerlo, porque esa carga eléctrica se quedaría simplemente en un puntito de ese cable de goma. Ahora, en otros materiales, cuando yo aplico una carga eléctrica, ¿sí? A los mismos, esa carga se distribuye, se va a repartir por todo el material. Esto pasa en los conductores, como por ejemplo el cobre. Si yo aplico una carga eléctrica en un pedazo de cobre, ¿sí? Por ejemplo en un extremo de un cable de cobre, esa carga se va a distribuir por todo el cable. Y debido a esta razón, los cables que solemos utilizar para justamente enchufar los artefactos o hacer que la corriente eléctrica viaje a diferentes lugares, están conformados de esa manera. Dentro hay cobre, ¿sí? ¿Por qué cobre? Porque es un buen conductor y distribuye la energía eléctrica a todas partes. Ahora, ¿por qué está recubierto de caucho de goma? Y porque justamente la goma o el caucho es un aislante, no es un buen conductor y no van a repartir esa carga eléctrica
¿sí? A todos los lugares. Entonces yo tranquilamente puedo tocar el caucho o la goma que no voy a entrar en contacto con la electricidad que está adentro del cable. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo de esta situación. Seguramente en las tareas tengan que buscar algunos más. Así que nada, los invitamos a verlas y a presentar cualquier duda que tengan por los medios o los canales que ya conocen. Muchas gracias.